¿Pudiste ver el discurso o escucharlo al menos? Sí. Sí. ¿Y qué impresión tuviste o qué reflexión te suscita eso? Mira, como nosotros hablamos con un plano de honestidad, el discurso me parece magistral. Lo que pasa es que obviamente, y esto no es en absoluto un reproche al discurso, el discurso no podía ser de otra manera que como fue, invocando a todos los argentinos, pero hay ciertas declaraciones de este discurso que muestran entre líneas lo siguiente, que no se trata solo de reconstruir a la Argentina, sino como de fundarla, porque el macrismo fue tan terrible que también mostró errores estructurales que vienen desde muy lejos en Argentina, y que el macrismo ya los hizo salir a la luz en toda su potencia y visibilidad. Entonces fueron nombrados muchos problemas en el discurso de Alberto que exigirían de verdad una refundación de la Argentina. ¿Por ejemplo? O sea, no solo reconstruirla. Bueno, el problema fundamental de la desigualdad y la pobreza, eso me acompañó toda la vida en la Argentina. Es verdad que hubo periodos como el peronismo, después el kirchnerismo, que fueron atenuadas. Pero el discurso de Alberto hoy abre un gran interrogante. ¿Se puede en Latinoamérica organizar una nación, coordinar pueblo, Estado y nación? ¿Y se puede generar ese compromiso que está implícito en el texto de su discurso de alianzas entre diversos sectores sin que el antagonismo los devore o los socave por dentro? Me parece que son interrogantes que lógicamente surgen, aunque ya te digo, a mí me parece que el discurso era el que había que dar, yo no cambiaría una sola palabra. Pero es verdad que es algo más que reconstruir el país, es que es prácticamente refundarlo, porque si verdaderamente atendemos a la cantidad de desastres que hizo el macrismo, vemos que esos desastres están montados sobre ya fragilidades que vienen acompañándonos desde siempre y que son propias, digámoslo, de los países que geopolíticamente dependen de los grandes poderes mundiales, como es nuestro caso, el poder de Estados Unidos. Entonces, esta manera de verdaderamente tratar de tener una nación y un Estado, y por lo tanto volver a la gente ciudadana, porque no todos son ciudadanos. Cuando tenés esos niveles de exclusión y tenés esa cantidad de personas que se han quedado afuera en lo más precario y en lo más expuesto, no podés dar por hecho que está ya constituida la ciudadanía. Bueno, podemos ser un país de ciudadanos, construirnos como una nación, tener un Estado. Esto en el sur del sur, en el cono sur, es una tarea. ¿Y cómo se hace con quién te vas a enfrentar? Porque claro, evidentemente me parecía que en el día de hoy había que llamar a todos, pero todos sabemos que la redistribución que exige un proyecto como el que anunció hoy Alberto implica de un modo u otro asumir ciertas confrontaciones. Asumir, digamos, esa etapa, pienso reiteradamente en la cita recurrente de Alberto Alfonsín. Digamos, hay más citas de Alfonsín que de Perón, y tengo la sensación de que hay... Cerró el discurso con Alfonsín, perdón. Claro, sí, y lo mencionó otra vez, creo, y también lo había hecho en las últimas entrevistas. Y hubo una mención sustancial, sí, potente sobre Perón, pero no suele estar presente Alfonsín, pero a veces Perón no, digamos. Y por supuesto es descriptivo esto, no encierra ninguna otra conjetura, sí, claro. mi afirmación. Ahora, digo, tengo la sensación de que esa mención de Alfonsín, además del afecto que le prodiga Alberto Alfonsín y que seguramente lo admira, él trabajó en el Estado en sus primeros tiempos con Alfonsín, ahí dando vuelta la idea de que esto, si no es una refundación, claramente es un clivaje, es una bisagra fuerte
en la historia argentina que efectivamente excede el cambio de gobierno, digamos, un cambio de régimen, un cambio de tiempo, un cambio de desafíos, que Alfonsín fue eso, ¿no? Más allá de la suerte que tuvo. Es que esto viene a completar lo que Alfonsín no pudo, y que el kirchnerismo, sin embargo, finalmente logró poner en acto, y ahora viene esta nueva dimensión. Yo creo que nombrar a Alfonsín de esta manera como lo nombró es un acto estratégico, porque al final los interlocutores internacionales de Alberto, los primeros, él va a tener que hablar, como dijo, con todo el mundo, pero sus interlocutores son Corbyn, Bernie Sanders, las sociales democracias europeas, los giros a la izquierda que están empezando a producirse en Alemania, en Dinamarca, y por supuesto después en el Grupo Puebla en América Latina. Y al final Alfonsín no deja de ser una referencia histórica de eso. Un hombre además que escapa de la confusión del mote del populismo, ¿no? Que conversamos en el anteúltimo programa con colegas chilenos que tienen siempre la gentileza de mantenernos actualizados, y estábamos un poco estupefactos por lo hemos conversado contigo aquí también, por esta disociación entre la clase política y la calle en Chile, y la sanción de la ley represiva, algo parecido a la ley de seguridad ciudadana en España, ¿no? Y nos decían que lo que le ha ganado el sentido común, digamos, de la izquierda chilena es la idea de la paranoia de ser nombrados como populistas. Esto es una suerte de identificación del populismo tal como se la entiende en Europa, ¿no? Cosa que en Argentina la verdad que no ha erizado la piel de nadie, digo, salvo de los que son claramente antiperonistas. Y en este sentido creo que la elección de la figura de Alfonsín, una vez más, digo, más allá se encuadre en la internacional socialista, ayuda a estar prevenido de estos equívocos, ¿no? Y sí, es una figura que claramente identificada al proyecto republicano, democrático y de centro izquierda, así que es un modo de por lo menos mantener una cierta distancia con el estigma que han logrado construir con la palabra populista. Aunque debo decir que Piketty en el último libro, coincidiendo con muchas de las cosas que redacté, donde yo digo y afirmo que solo hay un populismo de izquierda, yo no considero que los movimientos de ultraderecha actuales sean populistas, dice lo mismo, que el populismo es un fenómeno de izquierda en la época posterior a las revoluciones clásicas del siglo XX. Así que, bueno, vamos a ver, pero bueno, la figura de Alfonsín da una buena... Bueno, hay una justicia histórica también, ¿no? Porque realmente fue muy terrible aquel fracaso del alfonsinismo. Sí, cuando uno lo ve en perspectiva, Jorge, hubo como una ingenuidad en el ejercicio del poder, digamos, una cierta credulidad y una crueldad por parte de los actores, que además eran actores más rústicos que los actuales, ¿no? En algún caso tenían el mismo nombre y apellido, pero que no había un cruce de intereses tan sofisticados y tan a veces difícil de identificar con nombre y apellido como hay hoy. Fue un modo de escarmiento y de aleccionamiento al gobierno que lo sucedía en el contexto del establecimiento de la segunda experiencia neoliberal en la Argentina. Tal cual. Sí, me acuerdo que para los de mi generación fue terrible, porque Alfonsín al principio suponía una apuesta importante, fue ingenuo porque Europa lo traicionó, lo dejó solo, ¿no? Él pensaba que Europa lo iba a ayudar con el Fondo Monetario Internacional. Fue una experiencia de una enorme frustración, digamos. Yo soy apenas un poco más joven que vos, y fue una experiencia de enorme frustración, sobre todo para los que recién, la generación post-dictadura, digamos, recién nos arrimamos a la política, ¿no? Fue un mazazo muy fuerte para las ilusiones. Ahora, déjame preguntarte, Jorge, ampliando un poco la mirada y abusando de tus especialidades, ¿para qué, digo, la estampa, la imagen de este Macri que se aferró fuerte a la política en el último tiempo, digamos, esta campaña de los 30 actos y los no sé cuántos millones, en fin, ahí había una voluntad de poder, me parece, alrededor de eso. Veremos qué pasa ahora cuando apriete los botones y nadie venga. Pero
digo, la estampa siempre al final del poder, y sobre todo un poder que se ejerció con desdén y con desprecio del adversario, y que tuvo como principal bandera a alguien que expresó eso de un modo paroxístico como Marcos Peña, y que él defendió además a capa y espada frente a otros que decía, este muchacho te lleva mal por mal camino. Digo, este dispositivo del poder y esta estampa final de su caída me hace preguntarme, ¿para qué alguien quiere tanto poder? Digo, ¿no? ¿Qué elementos internos se le mueven a alguien para eso? Hay una presión estructural que describe Marx en El Capital, que la considera, al igual que Freud considera la instancia del superyo, que también es una presión estructural del sujeto, de exigirse cada vez más y no estar nunca a la altura de lo que se exige. En el sistema capitalista, ya en el primer Marx hay una descripción de una presión estructural donde el que es rico no puede salir de la lógica del rendimiento y de automaximizarse a sí mismo cada vez más en su valor, ¿no? Es decir, es una vida vuelta a mercancía. Y bueno, en ese aspecto se podría decir que Macri encarna antropológicamente muy bien esta figura. Es más y más. Aunque no lo pueda sostener. Yo no sé si Macri va a ser el líder de la oposición o si será otro, pero sí que está involucrado en esta lógica de el máximo rendimiento, la máxima competencia y volverte valor. Tener todo el tiempo valor de cambio. Cierto que esto te garantiza una inexorable derrota. En algún momento alguna derrota llega. Claro, porque el crimen no es perfecto. Es decir, tarde o temprano te dicen, mira, en realidad te vamos a sustituir porque hay una mercancía que reúne propiedades más eficaces que la tuya. Entre una de ellas es la juventud. Sí, por eso es un deber nuestro estar todo el tiempo pensando qué es lo que se sustrae a esa lógica y ver de qué manera podemos, con medios que en principio aparentemente son mucho más frágiles y precarios, combatir con esto, porque esto cada vez va a ser más así. ¿Dónde ves las mayores debilidades de nuestras herramientas, Jorge? De nuestras herramientas de la militancia clásica, de la organización política clásica. En la relación que tenemos que tener con la verdad. No vale nada de lo que hagamos si no tenemos una cierta relación con la verdad y con la ética. Y en un mundo en donde verdad y ética desaparecen. Si la verdad es la verdad que produce el poder, Claro. ¿por qué intersticios trabajamos para precisamente instalar esa suerte de reivindicación? No tenemos más remedio que tener en este punto un cierto, no sé cómo llamarlo, Benjamin hablaría de un cierto mesianismo, recuperando ese aspecto de la tradición judía, en el sentido griego, un sentido de la justicia. Es decir, nosotros no tenemos más remedio que jugar a la idea de que todavía existe, aunque no la conozcamos del todo, una cierta causa verdadera. Allí tiene algo para decir la religión, perdón que le diga esto a un psicoanalista. Bueno, es que depende de qué entendamos. El Evangelio desde luego no, porque es una especie de autoayuda planificada para los sectores excluidos. La Iglesia Católica sinceramente creo que tampoco. Ahora, ciertos núcleos originarios de las religiones sí pueden tener un vínculo, y eso está presente en muchas filosofías, con los proyectos emancipatorios. Jorge, gracias por la charla. Gracias a ustedes que me dieron esta oportunidad en el día de hoy, y espero, ansioso como siempre, el recorte para tener el orgullo de colgarlo en mis redes. Pero gracias. Lo tendrás en muy pocos minutos. El gusto siempre nuestro, y ahora disfrutemos así sin pensarlo tanto, ¿no? Disfrutemos. ¿Y hoy Martín qué pasa? ¿No estaba o no está? Dice que se fue a laburar a la plaza, enviado por el diario. Mándale un abrazo. Vamos a darlo por buena esa versión. Chao, Félix, gracias. Un abrazo fuerte, Jorge.